Estamos orgullosos de nuestra naturaleza, argentina y solidaria. Banco Credicop, 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo, argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y uno puede preguntarse, ¿para qué un gobierno quiere reprimir una movilización? En principio, uno podría decir, bueno, la reprime porque no quiere que se lleve adelante la protesta. O sea, impide que ese acto se realice para que no se pueda justamente hacer una demostración de que se está en contra de su política, cualquier política determinada. Absolutamente antidemocrático porque hay derecho a manifestarse y está garantizado en nuestra propia Constitución Nacional. Pero ¿qué pensar entonces de un gobierno que reprime la movilización cuando ésta se está disolviendo? ¿Cuál es el fin que se persigue en ese momento? ¿Cuál es el objetivo? Porque bueno, el acto está cumplido, la demostración se hizo, el costo político del gobierno, en este caso por la marcha de la aparición con vida de nuestro querido compañero, ya se había realizado. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo seguramente es otro, ¿no, Hugo? Sí, hay que ponerse a pensar. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y esto que nos tenemos que poner a pensar es que hace 10 años aproximadamente en nuestro país, desde aquel conflicto con el campo en el 2008, se suceden movilizaciones en contra del oficialismo. Le pasó a Cristina Fernández de Kirchner y le está pasando a Mauricio Macri. La diferencia, Claudio, es que en una se reprimen y antes no. Podemos partir como una diferencia a grueso modo. Después pensar cuáles son el espíritu de cada una de las movilizaciones. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Lo que sí hay que estar de acuerdo con que Santiago Maldonado está desaparecido hace 36 días. La Gendarmería es el principal sospechoso, el principal organismo sospechoso, y el Estado es el que tiene que dar respuesta. Podemos hablar si pintar las paredes del Cabildo está bien o está mal. ¿Eso está mal? Bueno, puede ser, acá dicen que está mal, bueno, está mal entonces pintar las paredes del Cabildo. Pero peor es que el gobierno no dé respuesta y ningune esta desaparición como diciendo que se fue a Chile, que fue herido, apoyado obviamente por algunos medios de comunicación, como en este caso algunos principales diarios y algunas principales emisiones de televisión. Ahí está el principal conflicto. Después, los que se indignan por pintar las paredes del Cabildo, bueno, se tendrían que indignar en este caso porque el costo de reparación fueron de 6 millones de pesos. Claro. Cuando la pintura aproximadamente cuesta 70.000 claro, pesos. Digo, podemos entrar en la pequeña discusión. Claro. Podemos entrar en la discusión, pero bueno, usando el mismo barómetro. Pero absolutamente. Pero además está claro que ese no es el problema. ¿Cuánto cuestan los operativos entonces? ¿Desde cuándo operativos de este tamaño, que cuestan muchos millones más, y tienen un objetivo absolutamente incierto? Digo incierto si lo miramos desde la buena intención. Desde lo que vimos el día viernes, está claro que el objetivo era generar un clima de violencia tal que la próxima movilización haya gente que diga, no, mejor no voy porque lo que me voy a encontrar va a ser con que me van a reprimir, me van a detener, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? No es reprimir a aquellos violentos. Después vamos a ver por qué no, pero no es reprimir, es justamente reprimir a aquel que solamente está ahí. Porque eso es lo que siembra entonces el mensaje claro de que solo por estar ahí sos candidato a que te detengan, a que te abran una causa, a que te golpeen. Para eso hoy para charlar de esto tenemos y mucho más. Tenemos invitados especiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Gabriela? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir, gracias por estar. Y bueno, ¿cómo viste esta situación del viernes? Vos tenés amplia experiencia. Sí, la verdad que coincido con vos, que el objetivo fundamental, creo que hay dos objetivos. Uno es la desmovilización, es intentar que nos gane el miedo
y que una marcha que fue muy contundente, calculábamos 250.000 personas, había muchísimas familias, mujeres con niños, porque realmente la demanda por la desaparición de Santiago Maldonado ha calado muy hondo en nuestra sociedad, porque nadie quiere que esto vuelva a suceder, y es un tipo de persona, Santiago, con el que se identifican todos los sectores, digamos, todos tenemos en la familia un joven idealista que lo convoca a una causa como es la causa de los pueblos originarios, y entonces todo el mundo se identifica, y esa marcha, que era una marcha multitudinaria, que intentaron que la próxima no sea de esta manera, y por otro lado estaban intentando no saben qué hacer para correr el eje y que no se siga hablando en los medios de comunicación de que en Argentina hay un desaparecido en el año 2017. Me parece que ese también era el objetivo. Si la marcha terminaba en violencia, en detenidos, bueno, se habla de otra cosa, se habla de cuánto cuesta pintar o no pintar el cabildo. Claro, porque estamos ante una situación de detención y desaparición, y cada vez los hechos van confirmando, se van cayendo las hipótesis del gobierno y van confirmando con mayor certeza de que esto es de esta manera, más allá de que la responsabilidad sobre cualquier persona que está desaparecida siempre es del Poder siempre el Estado debe dar respuesta, pero en este caso no es una desaparición cualquiera, es una desaparición forzada, y es una desaparición forzada según la Convención de Desaparición Forzada que la Argentina ha asumido como propia en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Lo que dice es que, porque digamos, es la diferente a cualquier otra desaparición que hemos tenido en democracia, el Estado hay un caso de la provincia de Chubut de hace 10 años, pero donde son las fuerzas de seguridad las únicas implicadas. Hoy eso está aprobado. Ahora que la causa ya perdió el secreto de sumario, está aprobado que ya hay testigos que vieron a Santiago en el lugar donde fue la represión de la Gendarmería. Esto ya no lo pueden seguir negando como lo negaban hasta ahora, hasta que no conocíamos los testimonios que ya hoy son irrefutables. Esto configura una desaparición forzada. Por suerte, la fiscal pidió que sí que se caratulara la causa, el juez también, pero el Poder Ejecutivo, por supuesto, hoy tuvieron una reunión de todos los ministros y siguen negando la responsabilidad del Estado. Y eso, la verdad, que los involucra, los implica. Digamos, Claro. hasta que ellos no asuman que hay que investigar a la Gendarmería y que ahí está la responsabilidad, la verdad que siguen siendo cómplices, ¿no? Ahora, si uno se pusiera en el lugar del gobierno, del Poder Ejecutivo, y dijera, bueno, a ver, en una cuestión absolutamente deshumanizada y especulativa, ¿qué gano yo con la desaparición de un joven? ¿Por qué generar una situación de esta? ¿Por qué apañarlo después? ¿Por qué estar hoy día en la picota del mundo? Porque hoy estamos en boca de todos los organismos de derechos humanos del mundo. O sea, ¿cuál es el cálculo? El cálculo para mí se les fue de las manos. Para mí ellos estaban en un escenario preelectoral, fue días antes del PASO, y ellos evaluaron, bueno, si pasó algo con digamos, hay que encubrir, y así yo creo que eso... Hay órdenes claras del Poder Ejecutivo, y en esto la ministra Bullrich desde la primera hora salió a encubrir a la Gendarmería. Y por supuesto que las fuerzas de seguridad en la Argentina tienen una vasta experiencia en generar complicidades y negar hechos, y digamos hasta hoy los militares que fueron autores del genocidio en la dictadura militar no dicen dónde están los nietos, no dicen, negar la realidad para autoencubrirse. La verdad que las fuerzas de seguridad de nuestro país y las Fuerzas Armadas han tenido una experiencia enorme, por lo tanto no dudamos que por más que sean 30, 50, 150 gendarmes, perfectamente pueden estar encubriendo este hecho, y creo que jamás pensaron que esto iba a escalar de la manera que escaló, no pudieron medir lo que nuestra sociedad es sensible hacia la palabra desaparición. Me parece que es eso lo que nos midieron. Sin embargo, este gobierno se caracteriza por tener en cuenta la opinión pública. Hay un sector, uno puede discutir si es por idiosincrasia o por una bajada de línea mediática, que apoya o que niega esta desaparición. La desaparición forzada de Santiago Maldonado es una realidad, pero hay un sector de la sociedad que dice que no, que se fue, que estuvo en Chile, que estuvo en Entre Ríos, en el pueblo donde son todos parecidos. ¿El gobierno se está apoyando en esto? ¿Está tomando la opinión pública para ver qué hace o qué deja de hacer? Sí, yo creo que es muy interesante lo que escuchábamos recién, que hay una serie de, digamos, el gobierno de Mauricio Macri desde el principio tuvo varias actitudes, digamos, si se quiere, de juego brusco institucional, ¿sí? Uno está acostumbrado, digamos, en la Argentina y en otros países de la región a que muchas veces las instituciones
digamos, hay lo que uno puede llamar baja institucionalidad. ¿Sí? Muchas veces lo que está en la letra escrita no se respeta tanto o las instituciones se modifican mucho. Sin embargo, en el caso del gobierno de Macri vimos varias actitudes, digamos, de juego brusco institucional, como fue tratar de nombrar jueces de la Corte por decreto, modificar leyes con un decreto simple, lo que vimos el otro día en el Consejo de la Magistratura, donde se tuvo un senador de la oposición prácticamente encerrado en un cuarto sin poder participar de una sesión. Estoy diciendo lo que el propio senador después expresó en la Cámara de Senadores con una cuestión de privilegio, digamos, un senador peronista. Y vemos una serie de lógicas donde hay cuestiones ¿Vos como... pensás que ellos llaman, utilizan esto como un estilo de gobierno? Yo no lo sé, yo creo que en este momento en el que estamos hablando nosotros hoy hay una crisis política por esta cuestión, ¿sí? Creo que hoy es el primer día en el que hay una crisis política declarada sobre esta cuestión, por lo menos al interior del gobierno, ¿sí? Por lo que uno está viendo, por lo que una reunión hoy que encabezó el presidente al máximo nivel, que hasta el momento no había ocurrido. Pero yo creo que es un gobierno que, más allá de si los gobiernos fueran más de izquierda o más de derecha, está tocando ciertas cuestiones con las que el juego político habitual en la Argentina no estaba acostumbrado. Por ejemplo, lo que vimos con el sistema de votación, digamos, una obsesión del gobierno de modificar ese sistema de votación el año pasado con la ley en la que proponía el voto electrónico, lo que vimos con el escrutinio durante las primarias, ciertos manejos en ese sentido, aunque fueran manejos comunicacionales, ¿sí? De hacer como que se festeja un triunfo que no es. Claro, esta comunicación que dice, lo que estamos haciendo es para siempre. Exacto. Va por ahí, ¿no? El arsenal comunicacional, digamos, de una especie de guerra psicológica que vimos estos días en cuanto a transmisión de ciertas, versiones por televisión, por redes sociales, mismo lo que fue el montaje de la represión durante la movilización. ¿Sí? ¿Por qué decís eso? Digamos, esta situación de... yo tuve la oportunidad de ver estas personas que venían desde la zona de Retiro hasta la zona de Plaza de Mayo, hacia el final de la movilización, personas caracterizadas de manera muy rara, que uno puede pensar que eran infiltrados enviados por algún sector del Estado, digamos, y donde había policías, los que estuvimos en la marcha también vimos como había un vallado policial muy extraño que había a la vuelta de la catedral, que no está siempre en las movilizaciones, con carros hidrantes que estaban muy cerca de donde iba a ser la movilización, o sea, un montaje. Todo preparado para la represión. Sí. Por lo que uno pudo ver en ese momento, sí, y después estas detenciones que vos mencionás, de alguna manera esta cacería que denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales, por ejemplo, de manifestantes, y la idea de mostrar una situación de violencia y de comunicar luego una serie de cuestiones sobre eso que en algún momento me parece que se fueron cayendo junto con otras hipótesis, y el día de hoy, que estamos a miércoles, la semana va muy rápido, hay una crisis política con esto. Pero estamos, me parece, ante un gobierno que toca ciertas cuestiones o juega ciertos juegos con las que el espectro político, digamos, argentino en general, ¿sí? No estaba acostumbrado a que se tocaran, más allá de que hubiera, insisto, gobiernos más volcados hacia un sector, hacia otro, más de izquierda, más de derecha, más amigables hacia los sindicatos o menos, más amigables hacia los empresarios o menos. Estamos viendo unas lógicas a las que no estábamos muy acostumbrados. ¿Vos estás de acuerdo, Gabriela? Sí, yo creo que quería resaltar que es impresionante cómo hay un patrón en las distintas, digamos, hubo represión en la manifestación del 8 de marzo, del Día de las Mujeres, de los derechos de las mujeres, hubo también un episodio en la que se iba a buscar a las personas después de la Claro, es movilización. exactamente el mismo patrón. Es una hora después de la desconcentración. Es algunos personajes que incitan a la violencia, tirando molotov, quemando alguna cosa, tirando algún petardo, y después es la cacería al voleo de algunas personas que están ahí para sembrar el miedo y la sensación de que a cualquiera que vaya a una movilización le puede pasar esto de una detención. Pero estamos viendo cómo eso se repite. También pasó en la primera concentración que hubo el mismo lunes en que había desaparecido Santiago, que la familia convocó frente al Congreso, y que también terminó en hechos violentos donde no hubo ningún detenido. Siempre pasa eso, donde notablemente aquellos que son los que de alguna pueden estar identificados como los que
provocan alguna violencia, esos no son los detenidos. Tampoco fueron el viernes esos los detenidos, los encapuchados de negro que gritan uno, no sé, una cosa extrañísima. Uno que va a las marchas hace muchos años sabe que esos personajes no son los que vienen con nosotros a demandar Gabriela, las cosas que... Los que somos militantes de muchos años, vamos a todas las marchas, pero además somos militantes. Sabemos darnos cuenta perfectamente quiénes son manifestantes y quiénes son extras. Claro. Digamos, creo que igual cualquiera se da cuenta, Claudio. Sí, ese día, sospechosamente, la sí. policía superaba en números, ese grupo que vos nombrás enfrente del Congreso, superaba en números a los que hicieron los disturbios. Sí. Sin embargo, no hubo ningún arrestado. Hoy, la jefa del bloque de senadores, Laura Rodríguez Machado, admitió que hubo infiltrados en la marcha. Dijo que es algo normal que haya infiltrados. Dijo que en este país hay una tradición de movilizaciones y manifestaciones con la que la expresión culmina en paz, pero ahora no sucede eso. Dice, y es normal que haya infiltrados. La verdad que hasta te admiten las cosas que realizan, y no le entran las balas. Parece que no le entran las balas. Lo que sí me parece que es interesante pensar, uno no lo sabe, digamos, si hay una planificación de ciertas cuestiones o hay una improvisación sobre ciertas situaciones, o si las fuerzas de seguridad se les da un lugar, digamos, hasta ahora había una política de Estado de control político de las fuerzas de seguridad bastante férreo incluso, ¿no? Digamos, más allá de algunos episodios, en general de tener un control político de esas fuerzas lo más posible, aunque muchas de esas fuerzas tampoco fueron, uno podría decir la Policía Federal, reformadas de raíz. Pero digamos, es esa fuerza la que parece, se le da la posibilidad de actuar libremente, o es el poder político el que está teniendo un control, digo pensando en lo que pasó el otro día en la plaza, o también en el operativo, o estos operativos en el sur, ¿no? También, pensando que hay lo que se llama un clima de época, que en realidad lo que hace, el discurso que se baja es que no vamos a permitir, no vamos a tolerar, hay una república, se está formando una república mapuche, o sea, todo un emergente, digamos, donde lo que se intenta es desde esa emergencia justificar el no cumplimiento de la ley. Puede ser, ahí es interesante ver, me parece que hasta aquí no teníamos la idea de que había un conflicto, digamos, con respecto a los mapuches en el sur, que por lo menos fuera de índole de primera relevancia para el Estado Nacional. Sí, ahora resulta que se va a formar un Estado separatista o algo por el estilo. Digamos, nos acabamos de enterar. Acabamos de enterarnos. Por lo menos hay un pecado de ocultamiento, ¿no? Porque absolutamente nadie dijo nada nunca al respecto. Y bueno, uno que además conoce el sur sabe que eso no es así, claro, de ninguna manera. Que no pone en riesgo la institucionalidad y que seguramente hay trabajadores, compañeros mapuches que dicen yo quiero esto de determinada manera, tienen derecho a hacerlo, pero eso de ninguna manera justifica una represión por fuera de la ley, digamos, teniendo nuestras Fuerzas Armadas, no sé, tendrán 200.000 hombres bajo bandera, digamos, entiendo que no es ese el problema, ¿verdad? Entonces, ahora, a mí lo que más me preocupa en realidad, además de todo esto que nos preocupa a todos, pero me preocupa que haya gente que diga, por algo será, algo habrán hecho, y qué quieren si están rompiendo todo, que eso realmente es lo que se busca, tratar de consolidar tropa propia, diciendo, y bueno, si la gente está prendiendo fuego cosas, tienen que ir y darles. Sí, creo que igual no nos puede sorprender que haya un sector de la sociedad que tiene esa mirada de los conflictos sociales, que tiene esa mirada, de la represión ilegal en la década del 70, porque eso de alguna manera a veces lo trae el gobierno y lo vincula con ciertas cuestiones que digamos, estamos en otro momento, pero digamos, siempre hubo durante estos años de democracia sectores de nuestra sociedad, nosotros que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires en este momento lo sabemos, que se identifican con ese discurso, digamos, por más que haya habido una serie de políticas en los últimos años con respecto a eso. Acá el tema es ver, digamos, si ese tipo de discurso se le va a dar aire como
discurso oficial, si se le va a dar aire como un discurso prioritario o si se le va a dar aire como un discurso, como dijiste vos, eso de tropa propia, digamos, como principal identidad o identitario de esto que está conformando Cambiemos, que a mi modo de ver es el partido del presidente está tratando de ocupar un espacio vacío que solía ocupar la Unión Cívica Radical como un partido nacional, de índole nacional, digamos, no peronista o de los sectores medios, que en este caso también está más volcado, si uno quiere, hacia un centro derecha o conformando un polo de centro derecha. No te olvides de que había otro partido que servía cuando se quería imponer un plan liberal de este tipo, que era el Partido Militar, y que lo hacía no de la institucionalidad, sino desde las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado. Y ese partido fue quedando a lo largo del tiempo, Alfonsín de por medio, y por supuesto, bueno, inclusive con el propio, vamos a decir la verdad, suprimiendo lo que era el servicio militar obligatorio. Sí, o reprimiendo un alzamiento militar. O ajustándolos económicamente, como hizo el menemismo cuando achicó el Estado. Exactamente. Fue quedando un vacío muy importante para la derecha argentina. Es verdad lo que vos decís de gran parte del radicalismo, pero no es menos cierto que se ha constituido una fuerza de derecha a nivel nacional, y esa fuerza de derecha también está reemplazando al partido militar. Si va a utilizar o no va a utilizar los métodos a fondo como se utilizaron, es una cosa que está por verse de acuerdo a la resistencia que pongamos. Pero evidentemente cuando baja el consenso, aumenta la coerción. Y esto es lo peligroso, ¿no? Sí, yo quería agregar eso. Me parece que no es solo una disputa de sentidos, digamos, ni una disputa cultural que apunta a mayor o menor éxitos electorales. Me parece que así como en la dictadura militar necesitaron del terrorismo de Estado para poder consolidar un plan económico, esta gente tiene claro que necesita por lo menos bajar los estándares de derechos humanos que esta sociedad ha construido, y por eso necesita poder reprimir la protesta social, necesita poder instalar violencia, necesita de impunidad para las fuerzas de seguridad, porque si no las fuerzas de seguridad no actúan. Las fuerzas de seguridad necesitan garantía de que no los van a, digamos, vivimos tiempos hace 10 años atrás, hace 5, donde uno veía que las fuerzas de seguridad tenían un cierto respeto y un cierto temor hacia el ciudadano que les demandaba un comportamiento. Todo lo que escuchamos de la gente que estuvo detenida este fin de semana es todo lo contrario. Volvimos a tener amenazas de los vamos a desaparecer, que era moneda corriente durante los 80 y 90, cuando a uno la policía lo agarraba y te decía, bueno, mirá que te vamos a desaparecer como en la dictadura. Pero esto ya no sucedía, porque nuestra sociedad arribó a un consenso muy importante, que es donde creo que no podemos abandonar esa disputa. Yo vengo de una reunión con los organismos de derechos humanos que la verdad yo las adoro a estas mujeres, a las madres, las abuelas, los familiares, y los hijos que no se van a bajar, digamos, que realmente se han construido como un polo de oposición de lo más claro hacia este gobierno, porque las marchas más importantes y los actos más importantes que han ocurrido en los últimos meses han sido los que se han convocado desde los organismos de derechos humanos, por el 2x1, ahora por la desaparición de Santiago, y la verdad que, bueno, no es casual que vengan a generar estos episodios de violencia en un acto convocado por los organismos y por un tema que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Sí, tampoco hay un reconocimiento por parte del gobierno, perdón, al lugar que ocupa la víctima de situaciones de desaparición forzada, o la víctima, los familiares que están denunciando desaparición forzada de un familiar, en la historia argentina, en la sociedad argentina. También. En el acto, los familiares de Santiago Maldonado denunciaron que habían sido hostigados, que habían sido maltratados, que habían, digamos, vivido una situación que insisto, que rompe también con ciertas modalidades que la política argentina tuvo en muchas ocasiones de tratar, o el lugar que dio la sociedad a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Por eso el sábado y domingo nadie habló de lo que dijo, porque hablaron de la represión. Hay algún periodista que presos, hay algún periodista que es nave insignia del grupo, y que dice, señores, acá se trata de que alguien asesinó, y si alguien asesinó, tiene que ir preso. Y lo que está haciendo es bajando línea, evidentemente, está diciendo, señores, sacrifiquen un par de alfiles, porque si no el problema es que vamos por el rey.
Y este tema es algo que parece que el propio gobierno estuviera imposibilitado de hacerlo. Se ve que el pacto termina siendo tan fuerte, tan duro, que no puede entregar a aquellos que llevaron adelante la desaparición forzada de... Está excedido de responsabilidades el gobierno, Claudio, en este momento. Alguna vez Esteban Bullrich dijo que la estrategia era abrir 4 o 5 conflictos para que la sociedad de los gremios y las organizaciones políticas no pudieran hacer frente a todos estos, valga la redundancia, a todos los frentes que abrieron. Hoy se excedieron de este frente. Hasta Mirta Legrand salió a decir que Mauricio Macri les prohibió a los medios de comunicación que hablen del caso Maldonado y que tenía que aparecer no sé ella. Opinión de Mirta Legrand. No sé qué estamos haciendo acá nosotros, se nos va a complicar. Pero de cualquier manera no vamos a dejar de hacerlo, porque de lo que se trata justamente que no nos gane el miedo, no nos gane la inacción, porque entonces sí, esto va a ser moneda absolutamente corriente. Por lo tanto, depende de usted que piense que esta no es manera de vivir y que el Estado está para otra cosa, para cuidarnos a todos, no para reprimirnos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de La Cultura del Trabajo.